¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en los estrenos de YouTube y bueno, como se habrán dado cuenta, vamos a tocar un tema que el canal está diseñado prácticamente para conversar sobre esta materia, sobre los fenómenos paranormales y sobre la ufología, este nuevo campo, ¿no? Que algunos lo han denominado como la paraufología, ¿no? Tenemos un exponente de España, un invitado internacional. Estamos hablando de Jorge Sánchez Lamadrid. Él es escritor, se encuentra actualmente, bueno, cerca de la ciudad de Valencia y bueno, tiene en su haber varios títulos ya que abordan estas dos materias, que es lo paranormal y la ufología. Bueno, vamos a conversar un poco sobre su trabajo y no perdamos más tiempo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Matergia, a este programa de misterios. ¿Qué tal, Rafael, compañero? Pues nada, encantado de estar contigo y con toda tu audiencia en esta oportunidad de aquí desde España. Y bueno, pedir disculpas tanto a ti como a las personas que siguen tu programa por no haber podido conectar vía webcam para que podamos tener una conexión más completa por problemas técnicos. Pero bueno, el caso es que pues, bueno, estamos aquí, vamos a compartir esa inquietud que compartimos todos, ¿no? Sí, bueno, no te preocupes, vamos a editar de todas formas un poco la entrevista para poder ver también parte de lo que son tus portadas, tus libros. Y bueno, este ya sería, si mal no tengo el dato, sería tu cuarto libro. Bueno, vamos a presentar el libro, ¿no? Es justo Testimonios de lo Insólito. Te prologa José Antonio Caravaca, que él es un escritor y también creo, no sé si youtuber, pero lo conocemos mucho porque está muy involucrado con el tema de los ovnis. Bueno, él te prologa, también Marcelino Requejo. Este es tu último libro, Testimonios de lo Insólito, pero tienes 3 más. Entonces yo no sé si podemos hablar un poco de cada uno de ellos y nos vamos introduciendo entonces en el tema. Cuéntanos sobre esta aventura de escribir para ti. Bueno, pues yo, la verdad es que esto ha sido en mí, como creo que te habrá pasado a ti, o la mayoría de las personas que estamos inmiscuidas en estos temas, pues son temáticas que nos llaman la atención desde muy pequeñito, ¿no? Ya de bien joven, pues el tema de la vida después de la muerte, la posibilidad de encontrar otras inteligencias en el vasto cosmos, en el universo, el tema de las parafonías y todo lo que no encajaba dentro de, valga la expresión, dentro de este mundo que tenemos concebido, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, pues esto comenzó aproximadamente, el tema de lanzarme a escribir, pues allá por el año 2011, más o menos 2012, con el primer libro, Documento Omni, una historia de evolución, en el que yo traté de recoger, bueno, pues si quieres verlo así, una especie de tesis personal de lo que yo pensaba entonces, porque por suerte o por desgracia pues vamos cambiando de opinión y en fin, vamos leyendo y vamos contrastando y al final pues algunas cosas de aquel entonces pues ya han quedado un poquito atrás y otras no, pero bueno, en fin, fue un recorrido por esa pasión por el fenómeno ovni desde un punto de vista, si quieres también verlo así, filosófico, trascendental, ¿no? De ahí lo de la historia de evolución, en el que yo entonces pensaba que, bueno, pues en qué punto estaba el ser humano como especie, como ente social, en cuanto a ese posible
o supuesto, hipotético, que se ha hablado tanto, ¿verdad? Contacto con otras supuestas inteligencias o civilizaciones que nos visitan desde los albores de los tiempos. Siempre desde una objetividad, desde una honestidad, de una seriedad, toda la que ha estado a mi alcance siempre, escribiendo con el corazón y tratando de llegar a los lectores con el único fin, Rafael, de tratar de despertar esa sana curiosidad, ¿no? que compartíamos todos, como te decía al principio, y tratar de llegar a la verdad, que al final es la finalidad, ¿no? Tratar de llegar a la verdad en estas cosas. Me intriga mucho el título, Documento OVNI, una historia de evolución. O sea, digamos, refleja una investigación previa que has hecho sobre el fenómeno OVNI, pero, qué sé yo, ¿solamente de España o ves el tema desde un punto global en tu primer libro? No, bueno, el libro es bastante amplio en el sentido de que, yo, aparte, decía, esa tesis personal, esa opinión personal, que repito, al ser personal, lo subrayo, no quiere decir que puede estar equivocado, evidentemente, ¿no? No tenemos la verdad absoluta y hay que tener estas cosas siempre con mucha humildad. Pero bueno, también es una manera de recopilar, pues, por ejemplo, en el entendido de que hay personas, o siempre van a haber personas que desconocen parte de algunos puntos muy importantes de la ufología, pues acercárselos, ¿no? Como por ejemplo, qué son las fases de avistamiento, en su momento qué era la exopolítica, que en su momento, como te digo, me interesó, pero que bueno, que queda ahí un poquito la opinión que yo tenía y que tuve en aquel momento de la exopolítica, casos muy conocidos, una especie de como de recorrido por la cronología de la historia de la ufología, 70 años de ufología, muy sintetizados, porque sabes, es muy extenso y daría para mucho más, pero tampoco quería aburrir, ¿no?, al lector, quería hacer alguna lectura más amena y que bueno, que en un solo libro pues pudieran tener una especie de repaso de esa historia de la ufología. Decirte que este libro, con el tiempo, cuando yo terminé de escribirlo, Arturo Rodríguez, compañero mío de realización de cine y televisión, me propuso llevar ese libro a audiovisual, hacer un documental. Bueno, pues me comentaba, ¿no? Ya lo que es la base argumentativa ya la tienes, que es el libro, pues ¿por qué no nos lanzamos a la piscina, ¿no? Yo entonces, evidentemente, bueno, ni entonces ni ahora, no tenía un duro y claro, era muy difícil, ¿no?, afrontar un proyecto así sin un presupuesto y en fin. Pero bueno, como se suele decir, nos lanzamos allá a la piscina, comenzamos a grabar entrevistas por muchas ciudades, muchas provincias de aquí de España, con personas como por ejemplo Miguel Blanco, de Espacio Blanco, Rey de España, como Pedro Amorós, presidente de la SEIP, etcétera, 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 ¿no? Vicente Fuentes, muchísimos compañeros que quisieron aportar su granito de arena en ese proyecto, ¿no? Ese documental, bueno, pues fue toda una aventura, la verdad, porque me llevó casi 4 años y pico el poder terminarlo, porque al final me quedé solo con el proyecto. Este compañero tuvo que, por motivos de trabajo, dejarlo, y al final, bueno, en fin, como te digo, una odisea. Se pudo terminar. Yo lo presenté de forma gratuita en algunos congresos a nivel nacional aquí en España y bueno, a día de hoy sigo un poco peleando en el sentido de tratando de que el documental pues siga llegando a las personas, poder terminar el registro oficial para poder en fin, compartirlo a nivel internacional con otros amigos. Bueno, en fin, ya sabes que estas cosas al final de la burocracia son como son y las cosas del Palacio van muy, muy despacio. Pero bueno, la verdad es que la gente que tuvo la oportunidad de verlo lo disfrutó mucho. Un documental, al igual que el libro, porque decía que son más o menos lo mismo, aunque el otro es el formato audiovisual, que toca de manera muy, muy intensa esa parte interior de nosotros que de una manera u otra, no sabemos cómo ni por qué, sabe o reconoce o intuye que este mundo del misterio que llamamos, ¿no?, que etiquetamos de ese modo, tiene mucho más que ver con la vida misma que con algo que está más alejado de ella, ¿no? Wow. Y digamos que, ¿cuál es la conclusión, como para ir avanzando también en los otros libros que también deben conectarse de alguna manera, pero ¿cuál sería la conclusión después de haber realizado el documental, haberlo escrito, haberlo de alguna forma rehecho también el trabajo?
al recurrir a lo audiovisual, haber repasado mucho más la información que tuviste, ¿cuál sería la conclusión del fenómeno? ¿Cómo terminaste viendo el fenómeno OVNI? ¿Cuáles serían tus conclusiones, no? Pues una pregunta muy complicada, tú lo sabes tan bien como yo, porque al final, fíjate, yo siempre pienso, Rafael, que tanto el fenómeno OVNI como toda la fenomenología que engloba el tema de la parapsicología, en fin, ya hablábamos antes, ¿no? Piezas de casa a la muerte, el mundo de la mente humana, que es tremendamente interesante y complejo, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que, fíjate, somos como somos. El ser humano siempre trata de etiquetarlo todo, ¿no? Tratamos de medirlo, de sopesarlo, de captarlo, de darle un nombre, ¿no? De bautizarlo, de tenerlo encasillado para tratar de al final comprender qué es lo que ocurre ahí y qué factores lo provocan o tienen que ver con todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Claro. Pero es muy complejo porque al final, a lo que te quería decir, que al final, por ejemplo, en el caso del fenómeno OVNI te das cuenta de que, porque bueno, yo en esto llevo unos 9 años más o menos, y puede parecer que te han contado de todo y que está uno de vuelta de todo y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque de repente te encuentras con un caso que desbanca por completo todo lo que tenías entendido del fenómeno OVNI. Es decir, que al final, en esencia, lo que trato de transmitirte es que el propio fenómeno OVNI parece que se va reinventando y va incluso sorprendiendo a los que estamos en la investigación y en la divulgación del propio fenómeno, porque refleja una inteligencia, ¿no? Lejos de malinterpretaciones, de paridolias, de malentendidos, de farsas, porque también las hay, por desgracia, ¿no? Al igual que en otros contextos de la vida, en el mundo del misterio, evidentemente, pues también hay fraudes. Por suerte no son siempre, en este sentido, los casos que llegan a nosotros. Hay de todo. Yo siempre digo que siempre mucha prudencia, mucha humildad, mucha seriedad a la hora de acercarse a los casos, a los testigos, en este caso, por ejemplo, con el tema del último libro, porque son personas como tú, como yo, que trabajan, que pagan sus cosas, que tratan de sobrevivir en este loco mundo, y que de repente, personas además que son en su gran mayoría escépticos, que no están influenciados por ningún tipo de punto de vista, y que de repente se encuentran, nunca mejor dicho, con lo insólito. Y eso les conmueve, les trastoca su mundo, ¿no? Tal y como ellos lo tenían conformado o comprendido. Y en definitiva te encuentras con personas que realmente tienen un problema, porque no saben digerir de qué es lo que han vivido, por qué a mí, por qué en ese momento, por qué en ese lugar, por qué de esa forma, ¿no? Me habría vuelto loco. En fin, eso al mismo tiempo dan una serie de problemas, ¿por qué no decirlo? Porque, fíjate, yo he encontrado a lo largo de todos estos años con personas que los tenían. Problemas como, por ejemplo, una agorafobia, personas que habían tenido, tras un encuentro o un supuesto encuentro cercano con algo, entre comillas, inteligente, que, bueno, pues han desarrollado un momento agorafobia que les impedía incluso salir de casa y vivir con relativa normalidad. Quiero decir que desde un punto de vista, Rafael, puede parecer que el fenómeno OVNI y todos estos temas que son inexplicables, que son interesantísimos y son muy atractivos, que no morbosos, porque es una palabra bastante sensacionalista, puede parecer que todos en el fondo como que deseamos tener una experiencia, ¿no? Pero te puedo asegurar que no es tan agradable en el gran porcentaje, en una porcentaje general de todos los casos, y que, como te estoy contando, pues hay muchas personas que realmente se han encontrado con un problema. No, mira, qué interesante. Pero, digamos, ¿cuáles son las hipótesis que tratan de resolver, o con las que tú tratas de resolver el fenómeno OVNI, o con las que te has topado? O sea, el fenómeno OVNI debemos entenderlo como un fenómeno netamente extraterrestre, de naves venidas de otros planetas, o va un poco más allá, ¿cómo podrías darnos algunas explicaciones de dónde viene este fenómeno OVNI? Bueno, Rafael, yo antes que nada decirte que insisto en ello, es mi opinión, que me puedo estar equivocado, ¿no? De hecho, como te decía antes, conforme va pasando el tiempo, porque yo creo que el fenómeno OVNI, al igual que otros muchos temas de la parapsicología y temas en la vida, son problemas cronológicos. Llegará un momento en que esto se entenderá, se aceptará, se desechará, se resolverá o no. Pero lo que debe quedar, que es también otro mensaje que compartí en ese primer libro, y que he trasladado en el tiempo, eso sí que ha sido una constante en el tiempo, es nuestra constante en cuanto a tratar de encontrar esas respuestas a las inquietudes internas que nosotros tenemos.
lejos de espiritualidades, lejos de malinterpretaciones, de malentendidos, de pseudo religiones, de apadrinar ningún tipo de movimiento, ¿no? Porque al final parece que uno apadrina un... No, aquí yo siempre digo, Rafael, que esto es como te digo, voy a insistir sin ánimo de ser reiterativo, esto es una búsqueda individual, personal, de cada uno, ¿no? Esa sana inquietud es la que nos empuja a leer, a contrastar información, etcétera, 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 ¿no? Explicaciones. Yo no me atrevería a día de hoy a dar una explicación, en fin, del todo sensata o fiable o objetiva o concreta sobre algo tan complejo como el fenómeno OVNI, ¿no? Se ha hablado de muchísimas hipótesis. Comentabas antes, el compañero José Antonio Caravaca comentaba que expandía aquella hipótesis personal de la teoría de la distorsión. Me encantó. Sí. Es el propio testigo el que parece ser, según su versión, el que produce o el que de alguna manera coopera, incluso, si me atrevería a decir, a que eso se dé de una determinada manera. En fin, hay muchísimos elementos, ¿no? Está la hipótesis dimensional, que pudiera ser pues que estamos delante de una manifestación de una dimensión paralela, ¿por qué no decirlo, no? Hoy la ciencia ya habla de no menos de 11 dimensiones paralelas reales a la nuestra. De hecho, en los últimos estudios que se han hecho a este respecto, nos hablan incluso de que las tres que conocemos, altura, anchura y profundidad, la cuarta, hablaríamos del tema de la dimensión del tiempo en época de Albert Einstein, pero bueno, estas tres que conocemos, físicas, no se podrían sostener en sí mismas sin las otras restantes, hasta ese punto, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no podríamos pensar que en esas otras dimensiones pudieran existir o pudiéramos nosotros coexistir con otras civilizaciones o inteligencias, o vete tú a saber el qué cosa, ¿no? Yo creo que, siendo muy prudente, de nuevo repito, yo creo que la prudencia es algo muy sano. Yo creo que estoy convencido de que de alguna manera, y es algo que no puedo expresar con palabras y no puedo convencer a nadie, de hecho no estoy aquí para convencer a nadie, ¿no? Cada uno, como te digo, tiene que llevar su camino, sí. Pero en el mío creo que estoy convencido de que, como te digo, compartimos un espacio-tiempo con mucho más, con muchas más cosas, ¿no? Con mucho más de lo que percibimos por los sentidos, que para mí es así la vida, ¿no? La vida es algo más de lo que percibimos por los sentidos. Que no lo podamos captar por los mismos no significa que no existan, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del oído humano, pues escuchamos entre 20 y 20.000 hercios, y que esté por debajo, por encima de ese rango de frecuencia, no quiere decir que no exista una frecuencia vibratoria del sonido y que el oído no la pueda captar, pero existe, ¿no? Lo mismo sucede con el espectro visible, ¿no? En fin, bueno, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Yo creo que hay que dejar siempre la puerta abierta, más al sí que al no, porque para decir que no siempre estamos a tiempo, ¿no? Para desechar o para negar siempre estamos a tiempo. Yo creo que ese, como te digo, el arte de la prudencia y navegar siempre en la cresta de la ola, ¿no? Mira, qué interesante. Ahora, no sé si podemos pasar un poco hay un libro, bueno, que justo tengo aquí la portada, todo lo vamos a poner aquí en pantalla. Bueno, que es Contacto entre dos mundos, ¿no? Las extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz. Ahí vemos que ya te estás centrando en un caso en particular que me imagino, bueno, no he tenido el placer de leerlo, me encantaría, pero me imagino ahí tienes la oportunidad de detenerte en un caso porque has encontrado que cumple con diversas, digamos, experiencias o tiene algunas facetas interesantes para ti que ha valido la pena que te centres solamente en este caso. No sé si nos puedes resumir, obviamente sin matarnos la ilusión de poder leer el libro más adelante, pero si nos puedes dar un sumo, ¿no?, de lo que trata esta experiencia de Próspera. Bueno, el caso de Próspera Muñoz es el caso uno de los casos más conocidos, más populares y controvertidos de la historia de la ufología aquí en España. Es el caso de abducción más alucinante al que he podido acercarme, te repito, aquí a nivel nacional en España. Una persona que, bueno, cuando tenía entre 7 y 8 añitos, acompañada de su hermana en una finca en mitad del campo, en una región que se llama La Jimena, ubicada en la provincia de Murcia, aquí en España,
en el año 1947, pues, pudieron vivir un encuentro, en primer lugar, del tercer tipo, un encuentro cercano con unas entidades que a posteriori pues produjeron un encuentro en el cuarto tipo hacia su persona. En caso de Próspera en concreto, le hablamos de una abducción en toda regla, y que esa abducción parece ser que por el tema del missing time, ese tiempo perdido, pues Próspera no recordó hasta pasados nada más y nada menos que 30 años, el momento en el que ella ya con su vida establecida, una persona, te puedo asegurar que absolutamente admirable, inteligente, afable, amable, abierta, una persona que pasó prácticamente por todos y cada uno de los programas de televisión de la época, por prensa escrita, por todos y cada uno también de los investigadores primigenios de aquí en España, General Jiménez del Oso, Antonio Rivera, Faber Kaiser, Josep Guijarro, todos los compañeros que se acercaron a aquel caso tan increíble, ¿no?, en el que una mujer ya casada, adulta, recordaba de forma paulatina, con el tiempo, a base de flashes mentales, a raíz de leer un libro de Antonio Rivera, de un testimonio de una persona que contaba algo que tenía que ver con lo que ella había vivido, una abducción. Ella empezó a sentirse reflejada y al cabo del tiempo pues, empezó a reconstruir, luego más tarde con la ayuda de su hermana, aquella historia, ¿no?, aquella experiencia que la marcó de por vida, ¿no? Un libro que me llevó prácticamente 2 años y medio de mi vida escribirlo, un libro, te puedo asegurar, que verdaderamente fascinante, porque aun habiendo elementos verdaderamente fantásticos, y debo admitirlo, me puso en ocasiones contra la espada y la pared, porque claro, nosotros, los que divulgamos y estamos en estas cosas, evidentemente estarás conmigo, pues no hacemos ningún flaco favor, en este caso los lectores, cuando trasladamos una milonga. Es decir, hay que ser objetivos, serios, honestos y transparentes en ese sentido, ¿no? Cuando te encuentras con casos tan increíbles como el de Próspera, evidentemente tu mundo también se tambalea, dudas, pero todas esas dudas y ese tambaleo se sosiegan y se calman cuando conoces a la persona, ¿no? Cuando además contrastas esa información, que por otro lado era, imagínate, desde el año 47 que esto tiene lugar, toda la serie de recuerdos, toda una vida, pero de ahí en lo sutil, una experiencia de vida, de extraordinaria experiencia de Próspera Muñoz, porque es toda una vida. Es decir, es una mujer que cambió su visión, como te decía antes, al igual que todos los testigos, de la vida, de la realidad, tal y como ella la tenía ideada, ¿no?, o conformada o absorbida. Una persona que ha abierto siempre las puertas de su casa para contar una y otra vez durante muchos años a todos aquellos que, eso sí, siempre desde el respeto, han querido acercarse para conocerla en persona. Una persona además, va a la redundancia, con una paciencia y un corazón verdaderamente admirables. La verdad es que cuando se conoce a Próspera Muñoz en persona, uno se da cuenta de inmediato, como lo ha sucedido a la mayor parte de mis compañeros aquí en España, que está ante una persona noble, ante una persona franca, y, como te digo, sobre todo honesta, ¿no? Y eso es, para mí, cuando menos, una verdad, digamos, su verdad, la cual yo compartí. Y bueno, y tengo la gran suerte de decir que hoy en día somos grandísimos amigos, y una persona que quiero muchísimo, que forma parte de mi vida. Y ahora es que una grandísima aventura, ¿no? Han sido muchísimos viajes a Jumilla, a esta localidad murciana, para investigar in situ en aquella casa de aperos, ¿no?, en aquella casita de mitad del campo, aquella experiencia. Decirte que, por no desgranar demasiado el libro, pero para darte un dato significativo, decirte que ella, en aquel fin de semana que fue a pasar al campo con su hermana, que tuvo lugar esa experiencia, ella no estuvo sola, es decir, hubieron más testigos. No solamente nos basamos en la fe y en la palabra del mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues su padre y su tío, el tío Juan, que ya habían fallecido, en su momento estos otros compañeros pudieron dar fe, al entrevistarse con ellos, de que también habían sido testigos de diferentes elementos, diferentes acontecimientos que les llevó a pensar que realmente ahí estaba pasando algo verdaderamente extraordinario, como por ejemplo el tío Juan, que abandonaba a la mañana siguiente, el primer día del fin de semana, que iba a atender las labores del campo, y dejaba a estas 2 niñas en la casa. Próspera, la más pequeña, 7 u 8 añitos, y su hermana Anita, que tenía entre 11 y 12 años, que cuidaba de la menor.
y en ese momento de ausencia, en uno de esos otros momentos de ausencia, lo que ve el tío Juan es una especie de fogonazo y a continuación un objeto que pega un chispazo a una velocidad impresionante y se pierde en el cielo, ¿no? Cuando acude corriendo a la casa porque pensaba que había sido una avioneta que se había estrellado contra el alero de la misma, se da cuenta de que no, de que las niñas lo que le cuentan es que han acudido a la misma dos señores extraños, bajitos, con grandes cabezas y ojos oblicuos, que habían bajado de una especie de cacharro, así lo determinaron ellas, metálico, de aspecto discoidal, que llevaban una especie de pecera en la cabeza, en fin, una serie de elementos, como te digo, a priori que pueden sonar muy fantásticos, pero como te digo, que conforman una historia que ha sido corroborada también por otros muchos compañeros y que a día de hoy todavía, insisto, que hace falta una paciencia y una apertura de corazón y de mente tremendas, Próspera sigue contando a todo aquel que se acerca a su casa. Wow, qué interesante, ¿eh? No sabía que este caso ya también había sido investigado por Antonio Rivera, ¿no? Antonio Rivera. Sí. De hecho, Antonio Rivera, en paz descanse, lo apadrinó este caso, si no encuentro otra palabra mejor en ese sentido, porque, como te decía, ninguno de esos compañeros tuvo duda de que, cuando menos, algo, como te decía antes, realmente increíble tuvo lugar en aquel terreno, ¿no? Como por ejemplo, gran parte de ese pasto que estaba quemado, como otros árboles de la zona que quedaron chamuscados después de esa primera visita, entre comillas, de ese objeto metálico, ese supuesto hipotético y conocido examen médico ya dentro de un cacharro mucho más grande, ya decía siempre, como un chalet de 3 pisos, que acudió a ese mismo lugar esa misma noche después de esa primera visita matutina de esos dos seres con compañía de su hermana. Y como te digo, interesantísimo, porque ella incluso estuvo, ella se ofreció y se sigue ofreciendo siempre. En su momento se ofreció a hacer regresión hipnótica, estuvo en disposición siempre de tratar de llegar a la verdad. Ella nunca negó entrevistarse con nadie, nunca negó, le cerró la puerta a nadie, como te digo, que ha querido siempre hacer caso a su caso. Y, en fin, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Rafael? Interesante, sí. Sí, al final te das cuenta de que yo muchas veces, incluso bromeando con ella, ¿no? Decía, yo no sé si tendría la paciencia de contar lo mismo una y otra vez 30 y pico años, ¿no? En mi vida, teniendo en cuenta que todavía, por desgracia, estamos en el temor al ridículo, en el qué dirán, ¿no? En ese rechazo social que suscitan este tipo de cosas al contar este tipo de experiencias, ¿no? Ella se enfrentó a ese rechazo social. Y fíjate, ya con esto termino esta pregunta. La última pregunta que yo le hice en la intimidad del salón de su casa, la última vez que ya nos vimos para terminar de recoger datos para ese libro, yo le preguntaba, bueno, Próspera, y en todos estos años, ¿con qué te quedas, ¿no? De toda esta experiencia de vida, fíjate lo que has contado, ¿no? Platos de televisión, y que todos estos investigadores, además, fíjate, todo esto le provocó incluso muchísimo estrés. Llegó un momento en que incluso tuvo que tomarse llamarlo así, unas vacaciones, porque todo esto le pasó factura, ¿no? Además nunca ganó un solo euro ni una peseta entonces, ¿no? Con nada de esto, lo cual la honró y la sigue honrando a día de hoy. Y ella me respondía a esa pregunta, y digo, ¿con qué te quedas, no? Y fíjate qué bonito, ella me decía, pues me quedo con los amigos que he conocido, ¿no? Con la gente que he conocido. Sí, pues es verdad, ¿no? Porque al final nos volvemos amigos también de la gente que entrevistamos y también se conectará, me imagino, con otras historias. No, lo que te iba a decir era de Antonio Rivera, que él incluso recopila en uno de sus libros un caso que ocurre aquí en mi ciudad, ¿no? En Arequipa, de un humanoide, ¿no? Entonces por ahí, rastreando, encontré mucha bibliografía de él, y él, bueno, es una de las personas que más creo que han ahondado dentro de lo que son los humanoides, ¿no? Entonces, y también ha abordado el tema paranormal, ¿no? Antonio Rivera tiene un libro, ¿no? También del tema paranormal, entonces creo que es de avanzada él, ¿no? Es de avanzada. Y bueno, tenemos otro título más que tal vez nos puedes conversar, nos puedes hablar ya para entrar al último libro que has escrito, pero creo que nos conecta un poco más. Son 50 lugares mágicos, bueno, me enviaste, acá está, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. No sé si así te refieres a la ciudad de Valencia, ¿no?
La Comunidad Valenciana comprende Alicante, la ciudad de Alicante, la provincia de Alicante, la provincia de Valencia y la de Castellón. Ok, ya. Claro, ya. Y bueno, sí, me imagino que ahí te topaste con que siempre, o sea, más allá del fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, también existen estos lugares ya de por sí mágicos, ¿no? Estos lugares donde ocurren historias muy impresionantes y tal vez lugares donde la tierra misma, ¿no? Sea el misterio, el enigma. No sé si nos puedes bosquejar un poco esto también. Sí, bueno, los 50 lugares mágicos es una colección que tenía, bueno, que tiene la editorial con la que he venido hasta hace poco trabajando, que es Sidonia. Y bueno, pues aquí pues en España, pues en este país, como en otros, pues igual que en Estados Unidos, pues hay comunidades, ¿no? Está la comunidad autónoma de Madrid, Galicia, enfrente, y Comunidad Valenciana, pues una de ellas, ¿no? Y en esta colección se reflejaban pues 50 lugares mágicos de Cantabria, o de Madrid, o de Cataluña, y me di cuenta de que no había un libro destinado a 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. Yo lo propuse a la editorial, me pareció interesante acercarme a esa otra temática, que son lugares mágicos. Cuando nos referimos a mágicos nos referimos a lugares, porque este libro tiene un contexto absolutamente histórico, es decir, son los misterios y la magia que emergen o que afloran de la propia historia, ¿no? Son lugares como, por ejemplo, pues hay aquí en la Comunidad Valenciana, igual que en España, por la cantidad de historia que tiene este país, que por suerte es muy rica. Fíjate, la convivencia entre las culturas, por ejemplo, la musulmana, los íberos, los celtas, en fin, la cultura romana, bueno, pues todo eso ha dejado, por supuesto, pues un pozo, ¿no? A modo de castillos, a modo de leyendas históricas. Por ejemplo, en Valencia encontramos, por ejemplo, el caso del Santo Grial de Valencia, que podemos visitarlo en la misma catedral de la provincia. El castillo de Santa Bárbara, aquí en Alicante, que también encierra sus fantasmas y sus historias, sus leyendas. En fin, al final un compendio de lugares que el lector puede visitar sin ningún tipo de peligro, con un código QR. Me parece una idea bastante atractiva. Wow. Al final de cada lugar mágico, la editorial incluyó este código QR. El lector no tiene más que fotografiarlo con su celular y al acto se conecta al GPS y enseguida podemos acudir sin ningún lugar de error a ese lugar y conocerlo o redescubrirlo, ¿no? Que es lo que yo comentaba, Rafael, en este libro, en las entrevistas cuando surgió la publicación del mismo. Y yo siempre decía que nunca voy a ver la Comunidad Valenciana con los mismos ojos, ¿no? Porque fíjate que pensamos que conocemos nuestra casa, ¿no? Nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestra provincia, ¿no? Y siempre hay lugares, siempre hay recovecos, siempre hay aldeas, pedanías, como te digo, ruinas, castillos, cuevas, donde incluso han habido apariciones marianas, etcétera, etcétera, que no conocíamos o que conocíamos parte de la historia, pero no la objetiva, ¿no? En fin, claro. No nos hemos tomado a lo mejor la molestia de llegar más allá. Y sobre todo, y ante todo, Rafael, el hecho de que el lector puede tocar las paredes de la cueva, puede estar allí, te llevas una impresión muy diferente con el libro en la mano de lo que es el sitio y la historia y todos los personajes que tuvieron lugar en esas leyendas, en esos enigmas, ¿no? Claro, lo que pasa generalmente con la historia, ¿no? Que, bueno, se ha encargado de inventariar batallas, eventos, ¿no? Muy puntuales, pero a veces, no digo siempre, pero como que, digamos, estos lugares encantados o las historias que condimentan a la historia principal, llámese apariciones, como tú dices, apariciones marianas, incluso apariciones de fantasmas, leyendas o cuentos, etcétera, ¿no? Mitos, como que eso se ha desechado un poco. Y al final es lo que más atractivo tiene para, qué sé yo, para el turista y sobre todo el turista de hoy, ¿no? Que quiere vivir la historia y conectar con esas historias que le pasan a él también. Es una historia, perdón, Rafael, que te he cortado. No, sí, está bien. Es una manera diferente de hacer turismo. Sí, es un turismo diferente, no es un turismo al uso clásico de playas y chiringos, sino que tiene más que ver, pues como te decía, con esa parte de la historia de tu propia tierra, ¿no? Yo creo que la gente que
que es de aquí, de la Comunidad Valenciana, pues siempre es interesante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, por suerte, pues con mi familia, pues siempre los fines de semana, pues íbamos a esas pedanías, a esas aldeas, ¿no? A esos pueblos, pues comíamos la comida típica del lugar, hablábamos con la gente del lugar, te enterabas siempre de alguna leyenda, visitábamos alguna cueva, es decir, es un tipo de turismo muy enriquecedor, en el sentido de que te llevas, como te decía, una impresión muy diferente de un lugar que a lo mejor ya habías visitado con anterioridad, pero que desconocías, como te digo, esa parte del folclore, ¿no? Que ese añadido que hace los propios lugareños de ese sitio, y que van añadiendo, ¿no? Como tú decías, y van surgiendo esas leyendas. Pero es cierto que hay un factor, como tú decías, es fantasioso o imaginativo, pero que, como se suele decir, dentro de cada leyenda siempre hay algo de verdad. Claro. Y ese algo de verdad es esa parte, por suerte, pues, de la historia, ¿no? Que la historia es la que es, y son datos, pues, digo, históricos que nos llevan a otro tiempo, ¿no? El estar, por ejemplo, en la cueva de Vinromà, donde aquel Roca, una niña de 12 años, pues decía que veía a la mismísima Virgen, ¿no? Bueno, lejos de interpretaciones o malinterpretaciones, pues ya cada uno que saque sus conclusiones sobre si aquello era real o no era real, bueno, pues allí recuerdo que datos históricos y reales se llegaron a congregar alrededor de casi sean 700.000 personas o 500.000 personas, medio millón de personas, una auténtica barbaridad. Es decir, bueno, pues son lugares que cuando uno llega allí y lo pisa por uno mismo, pues, oye, es verdaderamente increíble el verlo desde ese punto de vista, ¿no? Wow, sí, no, impresionante las historias, y me queda claro que es entonces como una guía, ¿no? Para poder, o mejor dicho, se le ha dado, ¿no? A Valencia ya. Entonces una pequeña guía de pronto para también, ¿no? Los operadores turísticos conozcan, ¿no? Y puedan ofrecer un poco más allá del recorrido tradicional, entonces estos otros lugares. Y me parece fantástico esto de utilizar la tecnología para poder, con el código QR, poder interactuar con los lugares mágicos, ¿no? Me parece genial. Y bueno, y esto ya, digamos, nos puede servir como un conector para, bueno, lo que hoy nos convoca, que son testimonios de lo insólito. Es tu último libro y bueno, me vibra mucho porque nosotros aquí en Perú participamos y tenemos diversos programas, ¿no? Con respecto a lo que son las leyendas urbanas. Y bueno, este libro, tu cuarto, bueno, ahí también nos hablas un poco sobre, bueno, la reseña que la tenemos aquí, historias que le han pasado a personas que son reales y que han tenido que vencer el temor a hacer el ridículo de pronto y el rechazo que esto puede provocar, y te han confiado historias. Y bueno, cada título me parece más intrigante que el otro, porque me mandaste un pequeño interior, ¿no? Por ejemplo, hay las historias, por ejemplo, la llamada, el reloj, la insignia, el vigilante, la pesadilla. No sé, hay varias leyendas, no sé si urbanas, ¿no? Porque en este caso sí hay una persona detrás que te ha comentado esto, ¿no? Entonces, testimonios de lo insólito. ¿De cómo va este libro, entonces? Bueno, matizarte, no son leyendas, no son leyendas urbanas, me refiero, son casos... Son relatos sí, reales. No, son testimonios reales que yo he podido recoger a lo largo de estos casi 10 años, y como digo siempre, no son todos los que están, ni están todos los que son, porque evidentemente había muchos más, pero me decanté por estos en concreto porque no son en sí mismos especialmente morbosos o sensacionalistas, ¿no? Que por otro lado hubiera sido muy fácil hacer un libro en ese sentido. Están en el libro porque son primeramente honestos, es decir, son testimonios que llegaron a mí de un modo casual, que no causal, que no casual. Sí, no sé, por casualidades pues estaba con estas personas y en fin, es una manera muy bonita de verlo, ¿no? Y por otro lado, como te digo, aparte de la honestidad, son casos que incluso de un lado me llamaron la atención por cómo habían impactado esas experiencias en esos testigos en concreto, cómo habían manejado esas emociones, ¿no? Esa manera, como te decía antes, de sobrellevar qué es lo que me ha pasado, que por qué de esa forma en concreto, y qué me está pasando, por qué he vivido esto. Y de otro lado, evidentemente, cómo me afectaron incluso a mí mismo, como autor, como investigador, ¿no? Es decir, bueno, pues al final te encuentras, como te decía, personas absolutamente escépticas
que no creían en absoluto en el tema del misterio y que, como te decía también antes, no estaban influenciadas para nada, ni por cine, ni por literariedad, ni por nada de nada, y que además, bueno, pues de repente pues se habían encontrado con algo que había tambaleado su mundo de arriba abajo, ¿no? Y bueno, lo primero que se piensa, evidentemente, es, bueno, me he vuelto loco, ¿no? He perdido mi razón, no sé qué pasa, hay uno que pasa por muchas fases, ¿no? El dudar de uno mismo, pero llega un momento en que tienes que aceptar que lo que has vivido, a falta de otra explicación, pues es real, y son personas que están absolutamente convencidas, vamos, de lo que han vivido. Y como te decía antes, pues es muy visible, ¿no? Cuando uno los tiene frente a frente y los mira a los ojos y se expresan con esa dificultad, esa inefabilidad, ¿no? No encuentran palabras para transmitir en definitiva o describir ese otro mundo, esa otra realidad que hablábamos al principio, ¿no? Claro, ¿cómo explicas, ¿no? ¿Qué palabras utilizas para tratar de describir algo que no comprendes, ¿no? Eso por un lado, y luego personas que se me han llegado a desmoronar emocionalmente, han roto a llorar, o personas que incluso han tenido experiencias hace muchos años y todavía a día de hoy, cuando lo cuentan, se emocionan. Es decir, bueno, pues personas que incluso les temblaba el pulso. Es decir, ahí ves, como te digo, de una manera muy visible, que es una realidad, que están sobrepasadas por la misma y que muchas veces, fíjate, que también es bonito verlo así, recurren un poquito a veces incluso a nosotros. Te he dicho antes que muchas veces llegaban estos casos por casualidad, pero en otros casos recibes a lo mejor un correo electrónico o alguien directamente se pone en contacto contigo a través de redes sociales, te cuentan qué es lo que han vivido. Evidentemente, vuelvo a hacer mención a la honestidad, tanto por mi parte como por parte de los testigos, y en cuanto a que aquí no hay farsa ninguna, es decir, en este libro lo que hay es una verdad fascinante, una verdad que, como te digo, les ha sobrepasado y que, como te digo, pues solicitan ayuda muchas veces, se sienten solos, ¿no? Porque yo entiendo que si yo mismo tuviera una experiencia así impactante, pues oye, yo no sé sinceramente cómo reaccionaría, o si lo contaría, o cómo lo haría, ¿no? Y bueno, delegan en nosotros porque evidentemente, pues bueno, uno está inmiscuido en estos temas, pues se da por sentado que uno pues pudiera tener respuestas, ¿no? Y muchas veces nada más lejos de la realidad. Nosotros no lo sabemos todo, ni muchísimo menos. Hay que ser, de nuevo, repito, muy humildes. Pero bueno, por lo menos les escuchas, intentas asesorar en la medida de las posibilidades, en fin, y te encuentras pues esto, con un momento muy humano, ¿no? Porque son, como te digo, personas como tú y como yo, y sin tratar de prejuzgar, teniendo, pues en fin, esa sensibilidad, ¿no? Esas ganas de escuchar a alguien que está desesperado, y ya mucho personas que llevan muchos años que no han contado experiencias y que en un momento determinado pues te dan ese voto de confianza y te las cuentan, ¿no? Ah, mira, y bueno, y el libro está digamos que dibujado o escrito en dos partes, que son, a ver, porque lo tenía, dice, ¿no? El otro lado, y la primera parte, y el capítulo 2 es la última frontera. Entonces ahí tenemos aproximadamente unos 25 relatos, ¿no? En total. Sí. No sé si nos podrías regalar, ya que hay varios, de pronto, un relato de un lado y otro del otro, ¿no? Dos relatos, aunque sea un poco, ¿no? Para darnos la idea de qué más o menos trata, y que la gente, pues, porque son muy sugerentes o sea, ya dan ganas de leerlo, ¿no? Son muy, muy sugerentes los títulos, ¿no? Algunos ya más o menos me puedo imaginar de qué tratan, pero son dos. Vamos entonces con el capítulo 1. Esos tienen más que ver con lo paranormal, me imagino, o sea, sí, más pegado a los fantasmas y a los espíritus, qué sé yo, o a lo desconocido, ¿no? Sí, era una manera de diferenciar, entre comillas, pues, como tú decías, los dos mundos, ¿no? Pues el mundo paranormal, más encarado hacia las experiencias cercanas a la muerte, las apariciones fantasmales, los aportes, por ejemplo, hay un caso de aporte también que son bastante difíciles de encontrar o de hallar. Y por otro lado, pues en ese otro mundo que es dentro de la ufología, pues esto, ¿no? Los no identificados, y como esa última frontera, que es pues una de las últimas, ¿no? Que es el espacio exterior, en el hipotético caso de que hablásemos de una hipótesis extraterrestre, ¿no? Eso ya estaría por ver. Bueno, por regalaros un caso, en el caso de
vago la redundancia de la primera parte de estas experiencias paranormales, bueno, pues hay un caso que a mí la verdad es que me pone siempre los pelos de punta cada vez que lo cuento. Yo me reunía hace ya algún tiempo con un chico aquí en la ciudad de Alicante, en un bar, para charlar, para que me contara su experiencia, y él me contaba que, bueno, él a día de hoy pues tiene aproximadamente mi edad, yo tengo unos 41 años. Me decía que, bueno, pues cuando él tenía bien pequeño, tendría pues unos 8 o 9 añitos, pues él recuerda un día que estaba en su casa, estaban su abuela y su madre en la cocina, estaban preparando la comida, estaban charlando, y él estaba pues con sus juguetes en el salón, en la alfombra, jugando, y en un momento determinado ve cómo entra una persona, un señor muy bien vestido, con traje y corbata, muy elegante, muy serio, con tez muy seria, entra a la habitación, al salón comedor, y haciendo caso omiso de su presencia, sin hacerle el más mínimo gesto ni dirigirle la palabra, este señor se dirige directamente a un reloj de cuco, un reloj de estos de poleas antiguo, de pie de madera, muy grande, muy bonito, que tenían ahí en el salón. Abre la ventanilla de cristal, pone el reloj en hora, cierra esa misma ventanilla, y con las mismas por donde había venido, ese señor se marcha. Ese chico me comentaba que, bueno, cuando la madre y la abuela salen de la cocina al salón para ver qué hacía el niño, bueno, pues le comentaban que se dan cuenta de que el reloj está funcionando y en hora. Al parecer, ese reloj llevaba muchísimos años sin funcionar. La madre y la abuela, evidentemente, como comprenderás, pues se emocionan, se dan cuenta de que, oye, pues ¿cómo es posible? ¿Has tocado tu reloj? No, yo no he tocado nada. Empiezan a hablar con el niño. El niño reconoce que, bueno, aquí ha entrado un señor y arregla el reloj. La madre, evidentemente, pues echa las manos a la cabeza y, bueno, ¿pero qué señor? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo un señor? Que si aquí no hay nadie. No, pues mira, el niño se levantó, fue hasta la entrada del domicilio, donde había un recibidor con una serie de fotografías enmarcadas. Él coge una fotografía, se la enseña a su madre y le dice: este señor ha entrado y ha puesto el reloj en hora. Ese señor, al que él no conocía, era su difunto abuelo materno, que murió justo a la hora la hora que marcaba ese reloj. Todo esto, claro, evidentemente se va enterando luego con el tiempo, poco a poco, de todo aquello, pero él me reconocía que él no conocía a aquel señor. Él vio un señor de carne y hueso, absolutamente normal, como te decía, muy bien vestido, pero fíjate, curioso, ¿no? Que entró siendo incluso su propio abuelo. Yo me preguntaba, ¿no? Decía, bueno, ¿y por qué esa obsesión con el reloj? ¿Por qué ponerlo en hora, no? Claro. ¿Por qué no, siendo su abuelo paterno, por qué no dirigirse a él o preguntarle algo, decirle cómo estás o interactuar con él? Y en lugar de eso, haber una comunicación más directa, lo que hace este señor es entrar y poner el reloj en hora y desaparecer, ¿no? Wow. Oye, pero mira, cuando mi abuelo murió, el reloj se quedó en la hora en la que murió mi abuelo. Nos dimos cuenta eso mucho tiempo después, ¿no? Es un reloj normal, no es digital, obviamente, no es un reloj de aguja, pero mira, o sea, y he escuchado esa historia constantemente, que cuando las personas mueren, el reloj queda en la hora de la muerte de la persona, es como un, qué sé yo, ¿qué habrá pasado? Un impulso electromagnético, se paró el alma, se paró el reloj, no sé, pero muy significativo que creo que más allá de darle un mensaje al niño, creo que ese hecho de colocar a la hora y que funcione de nuevo el reloj representa mucho más, ¿no? Es mucho más enriquecedor el mensaje que nos da este ser de otro mundo, ¿no? Que nos visita de nuevo. Qué interesante, ¿eh? Tu historia fantástica, ¿no? Fantástica. Sí, bueno, no tenemos ni idea de por qué suceden estas cosas así, ¿no? Pero llama la atención, porque evidentemente te preguntas, yo mismo, ¿no? Me preguntaba y le preguntaba a él al mismo tiempo, el que él me reconocía, y a mí lo que le llamó locamente la atención fue, ya con el tiempo, sabiendo que supuestamente ese era al parecer su abuelo materno, el por qué no interactuó con él, por qué no le preguntó cómo está, o en fin, no hubo una conversación, no hubo un trato, ni siquiera le miró a los ojos, ¿no? Fue directamente a poner ese reloj en hora, ¿no? Quizás, y esto es una especulación mía, que así lo reflejo en el libro, Rafael, pues quizás fue una manera, primeramente por lo visual, porque evidentemente eso el niño lo vio sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero el hecho de poner ese reloj en hora y arreglarlo, quizás fue una manera de decir, continúa con vuestra vida y olvidar esa parte triste de mi muerte, ¿no? Es decir, el tiempo sigue, ¿no? La vida sigue.
No lo sé, es una manera un poco romántica de verlo, ¿no? Igual me equivoco. Pero bueno, deja de ser un punto de vista pues romántico, interesante, ¿no? De ver estas cosas, porque le digo, de un punto de vista metafísico o parapsicológico no tenemos ni idea del por qué estas cosas se dan de esa forma, ¿no? En cuanto al otro capítulo, que hablábamos del otro, del fenómeno OVNI. Sí, por favor. Hay un caso muy, bueno, yo creo que es el más llamativo que hay en el libro. Fíjate, yo me reuní hace ya algún tiempo, en este caso, con 2 guardias civiles que pertenecen a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Está la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, que es la fuerza de seguridad que está enfocada más a lo rural, es decir, a las aldeas, a los pueblos, a la zona más de interior. Bueno, pues esta pareja de la Guardia Civil me contaba, primero por separado cada uno y después en conjunto, que allá por el año 2005, si no recuerdo mal, la zona de Sevilla, mientras patrullaban, estaban circulando por una autovía que iba a dirección de Sevilla a Madrid, y alrededor de las 3, 4 de la madrugada, justo en un momento en el que por la autovía no circulaba nadie, primero porque por las altas horas en las que estaban patrullando y segundo por una serie de circunstancias que tienen siempre que ver con el encuentro con los no identificados, ¿no? No sabemos por qué, si en esos encuentros en la carretera siempre se dan en momentos en los que, siendo una carretera transitada, en ese justo instante, no sabemos por qué, como te digo, no circula nadie, ¿no? Bueno, en un momento determinado ellos ven a cierta altura una luz, ven una luminaria, ellos circulaban las luces, los pilotos encendidos, se van aproximando a la luz por acercamiento en ese circular por la autovía, y cuando están prácticamente casi en la vertical, bueno, todo el trayecto pues empiezan a comentar, ¿no? Bueno, ¿eso qué es? ¿Tú lo ves? Yo también, ¿qué es eso? Cuando están casi debajo de la luz, esa luz comienza a descender bastante rápido, y lo que piensan en fracción de en unos segundos es que aquello es, evidentemente, porque no puede ser otra cosa, para ellos, eran absolutamente escépticos, incluso reconocían que se burlaban de este tipo de cosas, pues un avión que iba a aterrizar de emergencia en mitad de la autovía, o incluso una avioneta o un helicóptero, pero claro, tampoco hacía ruido, no cuadraba, era bastante extraño. Aquello prácticamente se les cae encima, y lo único que les da tiempo a hacer es pegar un volantazo, se salen al arcén de la carretera, detienen el coche. Uno de ellos, el copiloto en este caso, abre la puerta del vehículo patrulla y salta al terreno, se tapa la cabeza, se cubre con los brazos, gritando mis hijas, porque piensa que es el final, sea lo que sea, un avión o lo que sea, les cae encima. Bueno, segundos después, para sorpresa de los dos, descubren que no solamente no se estrella nada, sino que cuando reaccionan y miran arriba, lo que ven es un aparato en forma de disco oscuro, un metal oscuro, físico real, es decir, eso estaba allí, aquello era además gigantesco, de unos 40 metros de diámetro, que cubría prácticamente los 4 carriles de la autovía, a unos 25-30 metros de altura, es decir, prácticamente encima de ellos. Decirte que, bueno, el coche patrulla seguía con las luces azules, ¿no?, de patrullaje. Se quedan absolutamente absortos, con la boca abierta, en los primeros instantes no saben reaccionar, y el que iba conduciendo, pues Víctor, que así le pusimos el nombre por el tema del anonimato, pues me comentaba que su primera reacción fue echar mano a la pistola reglamentaria para abrir fuego. Es decir, él pretendió disparar al objeto, pero lo pensó 2 veces, en fin, al final no disparó. Se desplazó hacia el centro del coche. ¿Aló? Te perdimos, creo. ¿Rafael? Sí, volviste. Sí. Aquí estamos. Vale, es que había como un ruido raro. Bueno, no, se arregló. O sea, le disparó. Bueno, él lo que hizo fue... No llegó a dispararle, creo. No llegó a dispararle, ¿no? Fíjate que pues a mí me comentaba, pues imagínate la estampa, imagínate la situación, ¿no? Dos agentes de la Guardia Civil que además eran, es un dato que no he omitido, no te lo he dicho, 2 agentes que eran no solamente absolutamente y rotundamente escépticos y que se burlaban de estas cosas haciendo chistes, sino que además habían sido condecorados con una carrera intachable, es decir, con una credibilidad, en fin, imagínate, ¿no? Con un aparato delante de ellos, de esas dimensiones, en mitad de la noche, en la madrugada, en fin, una situación bastante surrealista por otra parte, ¿no? Lo que hace este agente es, ni corto ni perezoso,
reacciona, va al maletero del coche, abre el maletero, coge la linterna, intenta iluminar el objeto, pero el haz de luz no alcanza por la distancia a este objeto, y entre tanto y tanto pues se dan cuenta de que detrás de ellos había parado una furgoneta de reparto de paquetería de la empresa Boyacá. El conductor había salido del vehículo, el vehículo estaba con la puerta abierta, este hombre estaba también absorto viendo aquel objeto gigantesco que estaba suspendido en el aire sin hacer el más mínimo ruido, y este hombre se había orinado encima. Es decir, aquello ya espectacular, estaba allí, era real, no había ninguna duda, y bueno, lo que sucede a continuación es que intentan hacer reaccionar a este hombre, este hombre entra con una especie de estado de histeria, no para de repetir si lo estaban viendo, este objeto sigue estático, este guardia civil lo que hace es coger la cámara de fotos que llevaban en el vehículo para atestados, es decir, para cuando hay un accidente tomar fe del mismo, y hace 2 fotografías con flash. La segunda fotografía, cuando se dispara el segundo flashazo de la cámara, parece que, así son palabras que él, así lo decía él, con sus propias palabras, ese objeto comienza comienza a desplazarse muy lentamente, perpendicular a la carretera, a esa autovía, y empieza a alejarse de ellos. Ellos vuelven a introducirse en el coche patrulla, comienzan a perseguir el objeto por la carretera, que este va aumentando de velocidad. No pueden alcanzarlo por esa velocidad, y ese objeto se mete campo a través, dirección Sevilla, y hasta que lo pierden de vista. Hasta ahí lo que es la parte del encuentro, ¿no? Esa experiencia que te puedo asegurar en esa entrevista, como te decía al principio, uno de ellos todavía le temblaba el pulso, se ponía muy nervioso, en fin, tenían, vuelvo a repetir, dos personas que pertenecen a la Fuerza de Seguridad del Estado con una carrera intachable, que habían sido condecorados, 2 personas que se mofaban abiertamente, se burlaban de estas cosas, ¿no? Las tachaban de supercherías, de tonterías, ¿no? Y fíjate qué encuentro más increíble tuvieron en el momento más inesperado de sus vidas, ¿no? Bueno, lo que ocurre después es también bastante significativo. Me cuentan que, claro, ellos, evidentemente, por protocolo, hacen un informe, que le llaman aquí una papeleta. En esa papeleta ellos cuentan, evidentemente, con todo lujo de detalles, lo que les ha sucedido, con el temor, incluso lo comentaban entre ellos, ¿no? Esa misma noche, bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo tenemos que contar. Pero nos van a tachar de locos, de esto y de lo más allá, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo, es su obligación como empleados del Estado. Hacen ese informe, lo presentan, y para su sorpresa, días después, lo que se encuentran es con un alto cargo militar que les cita por separado y luego en conjunto para que les cuente en persona qué es lo que tuvo lugar en ese extraño encuentro que tuvo lugar en la carretera, ¿no? Al parecer ese cargo militar, dicho por ellos, se presentó como una persona especialista dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado en ese tipo de temas, aunque puede sonar muy conspiranoico, es palabras textuales de estos 2 guardias civiles. Ellos mismos incluso llegaron a ponerse en contacto con el aeropuerto de Morón y con otros colindantes para ver si, no sé, comentaba uno de ellos, bueno, vete tú a saber, a lo mejor aquello era un prototipo o secreto, no sé, vete tú a saber qué cosas, ¿no? Y al final, pues no, nada más lejos de la realidad. El aeropuerto se confirmó que no habían realizado ningún tipo de pruebas aeronáuticas ni ningún tipo, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con un caso, pues imagínate, ¿no? Realmente impactante. Todavía a día de hoy, fíjate, 2005, estamos en 2019, ya ha llovido y todavía se excitaban muchísimo al contarlo. De hecho, uno de ellos fue bastante reticente a la hora de contármelo. Al principio le costó mucho tomar la decisión de contarlo abiertamente, ¿no? Wow. Y qué interesante, ¿no? Cómo estos casos siguen ocurriendo, porque y eso es lo que me encanta de tu trabajo, ¿no? Que sigues, ¿no?, trasladando estas historias hacia el futuro, ¿no? Porque, bueno, tal vez ahora no tenemos la explicación, pero necesitamos periodistas o escritores que estos casos no se pierdan, ¿no? Puedan seguir trasladándose generación a generación, y sobre todo de esta época, ¿no? Que es, digamos, del año, vamos por poner un ejemplo, 90 hasta nuestros días, ¿no? Porque muchos he investigado, creo, en los 60, 70, 80, pero de pronto los investigadores, bueno, tienen que continuar existiendo, ¿no? Porque, bueno, muy grandes investigadores ya
ya nos han dejado un legado importante y de pronto han dejado la investigación o se han ido por otros lados, ¿no? Como el mismo Benítez, ¿no? Que tiene muchos casos, dejó el tema OVNI ahí y bueno, ahí hay algunos vacíos y ahí estamos nosotros para reportar estos casos actuales, ¿no? A partir del 2000, por ejemplo. Claro, somos, decía otros compañeros, ¿no? Que somos pues la nueva generación y es una responsabilidad también muy grande, ¿no? El tomar esto con seriedad, con toda la seriedad que se merece, con toda la objetividad y toda la humanidad que podemos poner en ello, como por ejemplo aquí en España hay compañeros tan increíbles, tan audaces como Moisés Garrido, Claudia Paz Montezuma, Caravaca, ¿no? Marcino Requejo, en fin, muchísimos, ¿no? que seguimos pues en esta senda de tratar de acercar estas verdades, estas experiencias, estos retazos de otras realidades y, como te digo, pues tan fascinantes como que compruebas por ti mismo en la expresión de los rostros de los mismos testigos cómo han quedado tan impactados, ¿no? Porque bueno, yo puedo confundir Venus con cualquier otra cosa, sabemos lo que es una pareidolia, sabemos que a veces lo que capta la cámara no siempre es lo que, la cámara de fotos no siempre es lo que parece. Perdón que te interrumpa, eso hablando de cámara de fotos, él ya llegó a tomar fotografías, te mostró la que logró tomar, ¿qué se vio? Porque seguro nos van a preguntar mucho las personas, ¿y qué salió en la foto? Sí, estas dos fotografías están en el libro, están de hecho... ¿Están en el libro? Sí, están en el capítulo. Son dos fotografías que además yo compartí con Marcelino Requejo y desde cierto punto de vista con Juan José Benítez, el cual ya había investigado el caso en su día, él mismo se había desplazado hasta aquí, hasta la ciudad de Alicante. Y yo, pues bueno, pues en ese corroborar ese caso, pues yo me puse en contacto con Juanjo. Juanjo muy amablemente no solamente me corroboró punto por punto que el caso tuvo lugar de este modo en concreto, como yo te he relatado y me lo hicieron ellos llegar a mí en su día, sino que además estas fotografías son bastante peculiares, porque fíjate qué curioso, a simple vista lo que ellos veían era un objeto, como te digo, enorme, 40 metros de diámetro, dan para mucho. Imaginémonos en mitad de la madrugada un objeto tan grande suspendido en el aire, pero sin embargo lo que refleja la cámara no tiene nada que ver con lo que ellos veían a simple vista. En lo que se ven en las fotografías, que como digo son muy curiosas, es una especie de neblina con una especie de luz en su interior, y esa neblina es una neblina semicircular o ovalada. En esa neblina está compuesta, por decirlo de alguna manera, como de códigos QR, como pixelados. La verdad es que es muy curioso, contado pierde, pero ni siquiera el mismísimo Juanjo me supo, esas charlas que tuvimos por teléfono sobre este caso, me supo dar una explicación. Es decir, eso es un detalle que puede parecer poco importante, pero que es bastante significativo, bastante llamativo, ¿no? Ya, pero porque digamos que una cosa era lo que ellos veían y otra la que la cámara logró tomar del objeto. Eso sí, ahí estaríamos de acuerdo. Una era su apariencia ante los ojos. A ver. Sí, también, perdona, Rafael. Sin embargo, también está incluido el propio dibujo a mano alzada del objeto que nos hicieron y correspondía exactamente a esa descripción física. Pues es que es curiosísimo. Yo es que no sé darte tampoco una explicación, porque esos son los detalles que, fíjate, lejos de si son extraterrestres o no, lejos de si vienen de Zeta Reticuli o de otra provincia, es decir, no lo sé, ¿no? Poniéndole un poco el sentido del humor al asunto. No tengo ni idea, pero ese tipo de detalles son los que a mí más me desestabilizan, ¿no? Porque ¿por qué la cámara capta una cosa y ellos otra? Tiene que ver con una impresión de la mente, tiene que ver con algo, porque claro, para ellos era absolutamente físico y real. De hecho, los dos me confesaban en privado que les llamaba más la atención, más que el objeto en sí mismo, porque tienes delante de tus ojos algo de lo que tú te has estado burlando toda tu vida, en pocas palabras. Más que eso, les llamaba la atención, fíjate qué curioso, el hecho de que un objeto tan grande pudiera estar estático en el aire sin hacer el mínimo ruido. Fíjate qué curioso. Claro. Fíjate, algo tan descomunal, porque 40 metros, repito, un objeto de tal envergadura. Claro, que no le suene ni la tuerca, ¿no? Claro, absolutamente liso, estático, físico, real, tangible, estaba ahí, aquello era real como la vida misma, ¿no? De un metal pulido, en fin, una serie de detalles, ¿no? Sin embargo, era
absolutamente silencioso, y es más, uno de ellos me decía, fíjate Jorge, que aquello estaba tan estático y era tan silencioso que parecía que estaba como dibujado en el aire, ¿no? Parecía incluso de broma, pero aquello estaba allí, era real, se movía, luego empezó a moverse, lo perseguimos con el coche, pudimos hacer las fotografías, yo estuve a punto de dispararle, imagínate, ¿no? Y como te repito, si haremos ser reiterativo, esto viene de dos personas, vuelvo a repetir, absolutamente escépticas, que se mofaban del fenómeno ovni y que incluso hacían chistes sobre extraterrestres, y de repente me decían ellos, ¿no? Al final de la entrevista, Jorge, nunca jamás, dos cosas, ¿no? Nunca jamás se nos volverá a ocurrir burlarnos de estas cosas, y la otra que me confesaron era que les había cambiado la vida, que ellos habían vuelto a nacer. Qué interesante, ¿eh? Y me sorprende esto de la fotografía que toma una cosa, y bueno, ya hemos hablado de eso, pero por ejemplo aquí hay un caso, bueno, no es un caso exactamente, pero me relataba una persona que tiene muchos avistamientos en Tacna, un contactado se podría decir, que él a veces va con grupos, ¿no?, de gente a ver estos objetos, y me dice, algunas personas logran fotografiarlo, filmarlo, y otras no, y los dos como que apuntan al mismo lugar, o sea que incluso dos cámaras similares fotografían el objeto, y una lo logra y la otra no, y eso es algo que a él le causaba mucha intriga, ¿no? O sea, ¿por qué no solo vemos cosas diferentes las personas? O sea, estamos ante el mismo fenómeno y vemos cosas diferentes, sino que las cámaras o los objetos graban cosas diferentes a lo que vemos, y entre ellas también, o sea, es de bueno, no creer. Eso que me comentas en sí es bastante particular, ¿eh? Yo no, hasta la fecha tengo que reconocer que no conocía ningún caso en el que se habían fotografiado la misma luz o el mismo objeto, o sea lo que sea, que ha aparecido ante los testigos, y que una cámara captase una cosa o no captase y la otra sí. Eso ya en sí es bastante peculiar. Sí es cierto, como decía antes, hablabas del aspecto visible. Sabemos, por ejemplo, aunque no podamos dar una explicación tampoco, aunque tengamos otras hipótesis que podamos cubrir este tipo de planteamientos que te voy a hacer ahora, en el caso, por ejemplo, del infrarrojo, hay cámaras que cuando graban o fotografían el infrarrojo sí captan algo que parece que es físico, que está ahí, que tiene una forma determinada, una morfología y un comportamiento inteligente, y la misma cámara en un modo normal o convencional, digámoslo así, no consigue captarlo, ¿no? Esto se acercaría un poquito a aquella tecnología militar, ¿no?, que incluso se habla en diferentes partes del mundo de invisibilidad. Bueno, aquí puede sonar un poquito a ciencia ficción, un poquito a conspiranoia, pero bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no va a ser una tecnología que, quién sabe, sean quienes sean o vengan de donde vengan, pudieran tener y pudieran desarrollar para no dejarse ver, o dejarse ver a placer? Eso es otra, ¿no? No entendemos por qué algunos sí, otros no. En fin, es muy complicado, y el fenómeno, al final, nos harían falta 4 o 5 horas para tratar de abarcar todos los puntos de vista, pero al final, no siempre se dice, ¿no?, que es incluso el fenómeno el que elige el testigo y el momento y el lugar y las maneras, ¿no? No lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que dentro de, bueno, volviendo a este caso de los guardias civiles, aquí en España, en Sevilla, me decía Benítez que él estaba convencido de que había sido al revés, es decir, de que había sido el objeto al que le había llamado la atención las luces, los pilotos azules del propio coche patrulla, y que por qué no podría haber sido incluso un acercamiento, un tanteo, un escaneo, a ver qué era eso, ¿no? Es decir, y dentro de ese acercamiento, pues podrían haber sucedido más cosas que ellos a lo mejor no recordaban, ¿no? Volvemos a lo del missing time. Yo ahí no me aventuraría, no lo sé, no te lo puedo confirmar, ¿no? Pero ellos, como te digo, lo que sí que es tangible y aplastante es que ellos están a día de hoy, como te decía, ya 2019, y todavía les cuesta mucho hablar de eso, ¿eh? Sí, hay un caso, o sea, son ese tipo de comportamientos absurdos, ¿no?, que a veces no alcanzamos a entender. Por ejemplo, hay un caso que mucho se comenta, creo que es en Italia, ¿no?, que baja una especie de nave cerca a un cementerio, me parece una nave de forma tipo rombo, ¿no?, y salen dos extraterrestres y la golpean a una señora, le roban sus flores, las flores que ella llevaba, creo que al cementerio, le dan vueltas, le roban, se suben al ovni y se van, ¿no? Es un caso creo que está en Pasaporte a Magonia, pero que tú dices, bueno, o sea, puedo entender que vengan a llevarse ganado de pronto a experimentar porque quieren conocer, ¿no?, estos extraterrestres algunas cosas, ¿no? Pero
de pronto que les llame la atención un ramo de flores que lleva una señora a un cementerio o las luces que hace una patrulla, o sea, realmente no, yo no alcanzo a comprender qué es, bueno, por qué se comportan de esa forma, ¿no? Pero, el fenómeno ovni, lejos de detalles así un poco más espectaculares, surrealistas, fantasiosos o llámalo como quieras, pues muchas veces es muy surrealista, muy incomprensible, ¿no? Muy absurdo. Sí, realmente. Como por ejemplo, que utilicen todavía en las abducciones las jeringas hipoérmicas, ¿no? O una escalería de mano para subir un aparato que viola todas las leyes de la física. Sí. Bueno, no sabemos por qué, no sabemos. Ahí entra mucho toda esta teoría de la distorsión, que te hacía mención, el cómo nuestra influencia cultural también cómo ponemos nuestra parte de cultura en esas descripciones, en esas experiencias, cómo nosotros vamos tergiversando también los recuerdos y añadimos, ¿no? En fin, ¿todo tiene que ver con una invención de la mente? No lo creo. Todo realmente es real y paga redundancia y tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. Pues tampoco lo creo, no lo sé. Lo que sí sé es que es una realidad. Eso a día de hoy es prácticamente ya incuestionable. Quien dude a día de hoy de la realidad del fenómeno es porque carece de información, como decía Jiménez del Oso, ¿no? Ahora, decantarte por una rama o por otra, o tratar por eso te decía antes, por muchos años que lleva uno, como dice Juanjo, ¿no? Yo, como decía el filósofo, solo sé que no sé nada, ¿no? O daría Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco, ¿no? No tenemos ni idea, es que es lo fascinante, no tenemos ni idea, a día de hoy todavía, Rafael, qué es lo que hay ahí, por qué, cuál es la finalidad de estas apariciones, por qué se dan de esa manera tan surrealista, por qué, como tú decías, ese comportamiento tan incomprensible y tan absurdo, rocambolesco, sin sentido, por qué a veces incluso se daña a los testigos, por qué, en fin, hay tantos porqués y tan pocas respuestas, pero yo creo que al final, pues por eso estamos en esto, ¿no? Para tratar de encontrar una respuesta y sobre todo, ante todo, como te decía, muchísima prudencia, muchísima humildad y mucho los pies en el suelo, porque muchas veces pues, llegan casos, como tú comentabas, porque suenan pues, muy fantásticos, ¿no? Muy increíbles o muy difíciles de creer. Pero bueno, es que no siempre las cosas pasan para que nosotros las comprendamos, no siempre todo está a nuestro gusto, ¿no? Y en fin, si no sería muy sencillo, ¿no? Y estaríamos más cerca de la respuesta, ¿no? No lo sé. Claro. Es que no. Sin embargo, bueno, me imagino así como este caso que tenían cierta evidencia los testigos, obviamente también pasan por un filtro, estos casos que son increíbles, el filtro en este caso tuyo de investigador, que sabe que cuando a uno le quieren vender un cuento y cuando algo sí tiene visos, por más extraño que parezca, pero de realidad, ¿no? Que sí ocurrió, y por eso confiamos en ti, ¿no? Tienes una amplia trayectoria, amigos bastante relacionados que te asesoran y obviamente casos que entre ustedes también los han investigado y que pronto tú has podido llegar un poquito más allá en algunos, ¿no? Profundizar. Y bueno, te quisiera hacer dos preguntas finales como para ya, bueno, obviamente terminar y agradecerte una vez más que nos tomes la llamada porque sabemos que eres una persona muy ocupada y que constantemente está pues en investigación. La primera pregunta sería, creo que es con la que debimos empezar, ¿no? Pero bueno, no importa. Sabemos que hay especialistas, ¿no? Gente que se encarga solo de lo paranormal y desecha las historias del plano ufológico y personas que son muy entendidas dentro de lo que es incluso la exopolítica o bueno, la ufología. En tu caso particular, ¿por qué y cómo resuelves esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué están surgiendo estos nuevos investigadores que toman estos dos ángulos de las historias, ¿no? Tanto lo paranormal y lo ufológico? Y en tu caso particular, ¿por qué decidiste abocarte a las dos búsquedas, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, como te decía al principio, estos son cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Siempre, y es la mejor expresión, ¿no? Te llama la atención porque no comprendes. No comprendes, quieres comprender, quieres entender por qué se dan estas cosas, qué hay detrás de todo eso, si realmente es todo fruto de la mente, que lo dudo, o ciertamente estamos ante hechos, y digo bien, hechos, que tienen lugar prácticamente a diario, a nivel mundial, y que se nos escapan a ese punto de vista científico, ¿no?
Bueno, yo no soy científico, yo no soy periodista, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y de la manera más honesta y trabajando siempre con el corazón y con la mente muy abierta. Pero bueno, hay una complejidad añadida, y es que, como te decía antes, hoy en día con el tema de la información es doblemente complejo porque pues, trabajamos con redes sociales, con internet, con esa inmediatez de la información, que cuidado con eso, ¿no? Porque bueno, pues no siempre lo que se publica en redes sociales o en internet ha sido contrastado o ha sido estudiado, investigado en profundidad. Es decir, se absorben cosas con demasiada facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no soy nadie para prejuzgar el trabajo de nadie, ¿no? Dios me libre, pero bueno, en la medida de las posibilidades creo que está bien, es muy de recibo el que los lectores o los que se interesen por estos temas traten de contrastar esa información. Podemos acudir a una hemeroteca, podemos acudir a un archivo municipal, podemos acudir a entrevistarnos con los testigos, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto, ¿no? Porque con esta crisis económica que no solamente azota a España, sino todo el mundo, pues oye, es también otra dificultad añadida, ¿no? Porque se nos tacha de que vivimos de misterio, de tonterías por el estilo y nada más lejos de la realidad. Muchas veces incluso te gastas más de lo que tienes para poder llegar a los testigos y cubrir los gastos que eso genera, ¿no? Pero bueno, dicho eso, corrientes de investigadores y de investigación va a haber siempre para todos los gustos. Como te decía, yo no puedo juzgar ni prejuzgar a nadie, ni en cuanto al enfoque, ni en cuanto a sus conclusiones. Cada uno es libre dentro de, como te decía antes también, volver a hacer alusión a esa búsqueda individual que nunca debió desde esta perspectiva cruzar esa delicada frontera. Pues oye, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones con su propio criterio, ¿no? Y al mismo tiempo darte cuenta y reconocer que no solamente no lo sabemos todo, obviamente, sino que, como te decía también antes, conforme pasa el tiempo, Rafael, pues oye, vas cambiando de opinión, desechas, asumes otras hipótesis, otras con las que estabas de acuerdo ya no lo estás. Te perdimos. Aló, hola. Jorge. Importante. Sí. Volviste. Sí, justo nos estabas diciendo de que, bueno, que de pronto lo que antes nos parecía una cosa, hoy de pronto ya desechamos algunos conceptos. Sí, que cambiamos de opinión, ¿no? Sí. Es decir, es muy humano, es decir, porque... Bueno, como dice el refrán, ¿no? Solo Dios y los estúpidos no cambian. Exactamente, ¿no? Bueno, pues oye, en yo siempre digo que estamos aquí en la vida para aprender, ¿no? Y lo que nos metamos en la mente y en el corazón es lo que nos vamos a llevar. Bueno, la gente que conozcamos, las experiencias que tengamos, las conclusiones a las que lleguemos, todas las cosas que aprendamos es lo que realmente nos va a nutrir como personas, ¿no? El resto es aire, no tiene importancia, ¿no? Y todo esto, pues es, como te digo, una búsqueda personal fascinante que nos sigue fomentando, ¿no? Cada vez que coges el coche y sales, pues es una aventura y no sabes realmente con lo que te vas a encontrar, y no siempre es lo que tú te imaginabas. Si ves el refrán, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Te encuentras con fraudes, te encuentras con farsantes, te encuentras con personas conmovidas, te encuentras con historias y sobre todo te encuentras con personas, te encuentras con seres humanos que están, pues muchas veces, desinformados, en otras ocasiones están sobrepasados, en otras ocasiones, en fin, y hay nada, ¿no? Entre emociones, conclusiones, y eso es lo bonito, ¿no? Están flipados. Muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por una vez más por atendernos a ti, y permitir que, ¿no?, el público de este programa, de este canal, y nuestros amigos sobre todo, que nos ven mucho de aquí, de la parte de Argentina, Chile, Perú y obviamente, ¿no?, un gran número de seguidores en México, puedan conocer tu trabajo, que es bastante reconocido por allá, cruzando el charco, como dicen. Y bueno, no sé cómo podemos retribuirte nosotros, los lectores, de pronto adquiriendo tus libros. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que están, no sé si por internet se pueden pedir, no sé si solo físicamente o en PDF. Si nos puedes dar vías de comunicación y contacto. Sí, bueno, los libros están prácticamente todos, creo que están a la venta en Amazon. En concreto, este último libro, Testimonios del Insólito, es una autoedición, es decir, quise navegar en solitario, porque Amazon
en fin, brindaba unas condiciones bastante buenas para llegar en este caso, como tú decías, en el otro lado del charco, cosa que con editoriales aquí en nuestro país pues no podemos, por desgracia, conseguir. Y en este caso, pues en el caso del Testimonio del Insólito, lo tenéis a vuestra disposición en formato ebook de Kindle, en formato digital y en formato físico, en papel, en tapa blanda, en Amazon, en todos los países de habla hispana a nivel internacional, y en los otros 3 anteriores en esta misma plataforma de Amazon, en caso vuestro, ¿no? En países de Latinoamérica, creo que también está disponible. Bueno, perfecto, y te esperamos con los brazos abiertos cuando decidas pues venir a conocer Perú o bueno, Sudamérica o Latinoamérica. Bueno, te atenderemos con todo el cariño pues que podamos, y cómo no, para intercambiar pareceres e historias, ¿no? Puntos de vista. Y me encantó conversar contigo, saber de tus casos, y me has dejado muy intrigado. Así que bueno, a comprar el libro para poder aumentar nosotros nuestras historias, conocer un poco más también de cómo se presenta el fenómeno ovni paranormal en Europa, donde más has investigado, en España, y sobre todo porque bueno, las fronteras las hemos inventado los seres humanos, y bueno, es un solo fenómeno, ¿no? El que ocurre, ¿no? A veces le ponemos nosotros los límites, ¿no? Cuando no es así, estamos totalmente equivocados. Y solo así vamos a poder comprender, ¿no? Realmente la naturaleza del fenómeno cuando, bueno, alejemos o borremos esas divisiones. En realidad quería decir eso. Muy bien, Jorge Sánchez Lamadrid, ha sido muy amable por habernos recibido, pues supongo que estás en tu casa en estos momentos, y poder haber ingresado pues mediante las ondas pues del Skype a tu vida, y que puedas haber acercado tu trabajo una vez más a todos los seguidores y amantes del misterio que están ávidos siempre de conocer a alguien más, y como no, con una bibliografía tan vasta como la que ya estás construyendo en España. Y bueno, eres un amigo más con el cual contamos para discutir de pronto en algún otro momento algún caso puntual, tal vez, ¿no? Que se presente por allá. Ya tenemos a alguien que nos puede pasar la voz. Cuando suceda algo, rápidamente recurriremos a ti. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Sí queda algo que decir? No, simplemente darte las gracias, muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el acogimiento, por ese cariño, ese afecto. Desde allí, un abrazo fuertísimo a todos tus oyentes, a todo Perú, a México, Argentina, Chile, Latinoamérica. Se os quiere mucho, un abrazo muy fuerte desde España, y el placer ha sido mío. Si no llegamos a comprender, por lo menos que cambiemos impresiones y que nos enriquezcamos en el buen sentido de la palabra en cuanto a cambiar impresiones, que creo que siempre es muy saludable, ¿no? Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, compañero. Muy bien, bueno, nosotros entonces nos vamos a reencontrar. Ya saben, pueden suscribirse al canal y compartir este video. Les vamos a dejar aquí todos los datos. Y ya, bueno, terminamos aquí el video del día de hoy. Estamos en los estrenos de YouTube. Les agradezco mucho a todos los que están comentando por aquí abajo, y dejen ahí sus comentarios, y ya saben, pondremos todos los links para que puedan recurrir a estos libros, ¿no? Esta colección que deben tenerla ya ustedes entre sus manos ahora. Muy bien, nos despedimos, nos reencontramos entonces en un próximo video.